iba a declinar por Guadiana a cambio de la Fiscalía del Estado, y después el propio Ricardo Mejía salió en su Twitter a desmentir esta información. Como sea, este pleito entre dos personajes y esta división de la izquierda va a resolverse en la colectividad, ¿eh? O sea, el pueblo de Coahuila y la gente que nos está viendo de Coahuila va a decidir al final qué va a hacer. Si se va a mantener con su favorito hasta el final, aunque este sea Guadiana o Mejía no tenga posibilidad, o dice, vamos en el último momento por la unidad de las izquierdas, y sea Guadiana o Mejía, vamos a darle el voto para que no gane Manolo, ¿no? Y entonces ahí lo que sería es que la sociedad, el pueblo, va a tener ese grado de concientización y va a decidir orientarse hacia el que tenga más posibilidades para ganar el Estado. ¿Es un escenario complicado? Lo es. ¿Es un escenario difícil? Lo es. La derrota, la posible derrota de las izquierdas en Coahuila es un fracaso que no podemos ignorar. Pero es, y tendría que ser, lo que pasa en Coahuila y lo que está sucediendo en Coahuila, un aviso oportuno para lo que puede suceder en el escenario de 2024. Hay un bando dentro de Morena, como sucede en todas las asociaciones políticas, ¿verdad? No vamos muy lejos, querida audiencia, en nuestras propias familias, ¿verdad? Hay veces que pues no nos llevamos bien con el tío, con la tía, y hay ahí ciertos pleitos entre primos, ciertos pleitos entre hermanos. Es algo natural que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, ¿no? Somos así, no tenemos que estar de acuerdo. Y en una organización política mucho menos tenemos que estar de acuerdo. Pero creo que es oportuno el que analicemos con profundidad lo que está sucediendo, sobre todo con la máxima de que es responsabilidad de nosotros cuidar que la transformación tenga una continuidad a partir del 2024, que el presidente López Obrador deje el cargo de presidente de la República. Es una responsabilidad muy grande. Y estamos entre una disyuntiva, ¿sabe? Porque por un lado, podemos tener ciertas críticas, algunas muy contundentes, algunas muy reales, algunas otras no tanto, en contra de la actual dirigencia del Partido de Regeneración Nacional, en contra de Citlali o en contra de Mario Delgado. Es más, abiertamente podemos decir, nos puede caer bien o mal Citlali o bien o mal Mario Delgado. No se trata de eso. Pese a esas cuestiones, pese a las críticas que podemos tener, pese a ciertos errores que evidentemente existen porque somos humanos y suceden esos errores, tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en cierto alarmismo de ciertas voces que desde la izquierda o de las izquierdas advierten que Morena se está transformando en el nuevo PRI y que Morena está reencarnando todo lo peor del PRI. Tenemos que ser cuidadosos, siempre críticos, pero también cuidadosos. Estas declaraciones las hizo John Ackerman, además a quien yo debo decir, John Ackerman es una persona a quien estimo, de verdad lo estimo, es un personaje que desde la intelectualidad, desde el análisis y desde la lucha social ha aportado muchísimas cosas al movimiento de transformación, a la concientización, a la revolución de las conciencias. No vamos a regatearle a John Ackerman, además de que lo estimo como persona y como ser humano, pero hay algunas declaraciones que me parecen alarmantes, que son un aviso oportuno de lo que puede suceder y de lo que puede sucedernos, querida audiencia, en el 2024. Y él dice, si Morena no cambia sus estatutos y las formas impuestas que adquiere, corre el riesgo de ser como el viejo régimen. Morena está en vías, dice John Ackerman, de ser el nuevo PRI. Todo eso de lo que se quejaron en el pasado lo están haciendo al querer extender los mandatos como si fueran reyes. Y yo pienso que Ackerman es un personaje, no solamente una buena persona, sino además una persona inteligente. Es una persona inteligente, es una buena persona y es una persona inteligente. Y yo creo que John Ackerman, cuando hace esta advertencia, sabe lo que dice, pero creo yo
también que en toda esta circunstancia, en toda esta situación del partido, juega muchísimo también las cuestiones personales, ¿sabe? Cuando estamos en esta vida política, digo, yo no milito ni siquiera en Morena, quiero decirlo, pero por supuesto que me encanta la política, soy analista político, estudio la política, escribo de política, hablo de política. Cuando estamos metidos en esto, muy de vez en cuando y muy pasa más de lo que queremos que sucediera, hay cuestiones en familia que de repente pueden hacer que nuestros comentarios y que nuestras ideas se tornen hacia ciertas ideas, ¿no? Hay que acordarnos que John Ackerman, su esposa, que era secretaria de la Función Pública, sale en condiciones que no se aclararon del todo por qué había sido, pero tenía un contexto con respecto a la candidatura de Guerrero y la posibilidad de que Amílcar pudiera ser el candidato, que es además pues familiar, que tiene nexos, por supuesto, familiares con John Ackerman y su esposa. Y esto, a partir de ese momento vino una crítica muy fuerte de John Ackerman al partido. Yo creo que es bueno que dentro del partido haya críticas, haya una autocrítica, haya voces que indiquen cuando las cosas están viciándose, cuando las cosas están incorrectas, pero de eso a llamar y a decir que el movimiento se está transformando como tal en un nuevo PRI y que está enarbolando, encarnando todo lo que era el antiguo régimen, me parece que hay que ser muy cautos en nuestra crítica, sobre todo pensando en lo que va a pasar en 2024 y en lo que está en juego en 2024. Creo que no podemos ignorar ciertas acciones, ciertas cosas que no están bien ciertamente dentro del partido, porque los partidos, como los gobiernos, como las estructuras políticas y sociales, no son perfectas porque están formadas y están hechas de seres humanos, que somos imperfectos, y que hay cosas criticables completamente en la selección de los candidatos, en la forma en la que las familias en cada estado van dominando el partido, sin duda alguna que son cosas que suceden no solo en Morena, sino en todos los partidos del mundo, porque es parte de nuestra naturaleza. Y si bien hay esos errores y hay esas cosas que evidentemente tienen que ser solucionadas y tienen que ser habladas, platicadas, dialogadas, el caer en estos extremismos de darle nuevamente cancha y juego a la derecha para decir que Morena ya es el nuevo PRI y que Morena es el antiguo régimen. No solamente dice John Ackerman que Morena es el nuevo PRI o se está transformando en el PRI, sino está hablando de antiguo régimen. Es decir, está metiendo todo lo que fue el antiguo régimen de corrupción y de privilegios, lo está metiendo en un partido. Eso políticamente, socialmente es imposible, querida audiencia. No podemos hacer una comparación a la vida de un partido comparándola con el régimen completo que gobernó el país, que tenía las instituciones. Lo que en todo caso tendrá que decir John Ackerman es que el gobierno de López Obrador cada vez se parece más al antiguo régimen. Eso sería mucho más honesto intelectualmente decirlo. Creo yo que John Ackerman no va a irse por el momento a tanto, porque además no tiene las bases, no tiene los fundamentos para decir esto. Pero decir que el antiguo régimen está encarnando en un partido como Morena, me parece que se vuela la barda John Ackerman al hacer esta crítica tan profunda, que de repente siento yo que deja de tener una intención colectiva para hacerlo como una cuestión personal. Y él tiene derecho a decirme que no, porque además le gusta contestar en redes sociales, es una persona que mediáticamente le gusta estar en los medios de comunicación, le gusta estar en los espacios de debate, le gusta ser él el protagonista, le gusta hacer eso, está bien. Lo que no podemos y lo que creo que tenemos que hacer como audiencia, como ciudadanos, como personas que se identifican con la Cuarta Transformación, es tener cuidado con ciertos excesos declarativos que se van a estar dando a partir de este momento. Estos excesos de declaraciones que vamos a estar escuchando, lo adelanto, y lo van ustedes a estar escuchando en diferentes personas, en intelectuales de izquierda, en la comentocracia de izquierda, que ya hablé de ella, de quiénes son, ya hablé de ella cómo se estructura, ya hablé de ella cómo, ya hay un programa de eso,
de los comunicadores que abiertamente nos hemos pronunciado por la transformación, de las redes sociales que están ya escogiendo quiénes son sus corcholatas rumbo a 2024. Es decir, esto está abierto, ¿no? El ring está abierto, está el punto de debate, de pleito, de estarnos ahí diciendo es mejor esto, es mejor lo otro. Está bien que haya este debate, pero va a empezar a haber un exceso de declaraciones en el nivel de declaraciones que tenemos que filtrar. ¿Y cuál va a ser el filtro? ¿Cuál tendría que ser el filtro hacia nosotros, que somos los que estamos escuchando todo esto, que están protagonizando estos actores políticos? El filtro es el exceso. Y medir muy bien cuando una cosa tiene que ver con el interés colectivo legítimo de que pertenezco, como John Ackerman, que pertenece al movimiento, que milita en el movimiento y que tiene ese interés genuino por democratizarlo, porque evolucione, porque vaya siempre en función de movimientos sociales, que sus intereses estén con las mayorías y no con un grupo de privilegiados. Todo esto que dice John Ackerman tiene razón. Cuando habla de que el movimiento tiene que acercarse más a los movimientos sociales, cuando dice y advierte que los movimientos sociales están un poco lejanos al partido, tiene en cierto sentido gran razón. Pero cuando ya hablas y dices que es la catástrofe, que es el fin del partido, que estamos ante la reencarnación del antiguo régimen, o que estamos pareciéndonos, o que se está pareciendo Morena en el nuevo PRI o en el PRI de siempre, antidemocrático, autoritario, esos son excesos que hay que pulirlos, querida audiencia, haciendo esta diferencia entre lo que decimos con la legítima intención de que las cosas se mejoren y que las cosas sean mejor, y esa delgada línea entre ciertas fobias y ciertos resentimientos y cuestiones personales. Y me parece que eso tiene que ser nuestro filtro. Y nuestro filtro es, en ese sentido, no solo con John Ackerman. Tendría que ser con todos, conmigo mismo, con los que estamos aquí en Sin Censura, con los que estamos los que están en otros medios, en otras plataformas, los que escriben en sus redes sociales, por supuesto, las corcholatas, los que en redes sociales apoyan a uno o a otro candidato o a una u otra candidata. Todo tenemos que empezarlo a colar y lo tenemos que empezar a diferenciar entre lo legítimo para decir, hago mi crítica para que mejore esto que nos representa a muchos, y lo otro que tiene que ver con una cuestión meramente personal, meramente un asunto de cuestiones que van más allá del interés colectivo de mejorar un partido, de mejorar algo, por el hecho de un resentimiento de una cuestión personal. Y ahí es donde vamos a empezar a ver, conforme se vayan acercando mucho más los tiempos, que cada día que pasa se acerca mucho más la elección presidencial, pero primero la elección del candidato y de los candidatos que van a competir por la presidencia de las diferentes fuerzas políticas del país. Y en el caso de Morena se juega muchísimo, porque evidentemente quien gane la candidatura va a ser la persona casi que va a ganar la presidencia de la República. La única persona que yo tengo duda de que aunque vaya por Morena perdería es Ricardo Monreal. Ahí sí yo pienso que la gente no votaría por él, pero a lo mejor ahí es una fobia personal contra Monreal, no es cierto, no se crean, pero ven a lo que me refiero. Es decir, hay ciertas cosas que pasan en el partido que tenemos que colarlas entre la intención de que mejore algo en el partido por el bien de la colectividad o por el bien de las mayorías, a comentarios que van ustedes a escuchar cada vez más de políticos, de tuiteros, de periodistas de izquierda, de personas que están en el movimiento, en donde raya en la cuestión del resentimiento, raya en la cuestión personal, en el revanchismo, en esta cuestión que no tiene que mezclarse, y que a nombre de que hoy tenemos que tener un buen partido, tenemos que defender al partido de las garras de Mario Delgado y de Citlali, pues entonces hablo y digo cualquier cosa y exagero y hago un exceso de declaración, del tono de mi declaración. Bueno, eso hay que cuidarlo, porque esas cosas que suceden, que están empezando a suceder
en la vida política del partido son cada vez más peligrosas y son espacios que se le abren a la derecha para, por un lado, dividirnos, como sucedió en Coahuila, o por otro lado, haciendo y exponiendo al partido hacia la crítica de la derecha para que se empiece a decir que Morena cada vez es más el PRI o que Morena cada vez se parece más al antiguo régimen.